Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida y embarazo de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Bueno, hoy os voy a hablar de, he hablado muchísimas veces, pero la bendición de los nuevos protocolos en reproducción asistida. Estamos viviendo una revolución silenciosa, que se dice, desde hace unos 5 años, empezando hace una década aproximadamente, pero los últimos 5 años hemos mejorado muchísimo los protocolos de congelación y descongelación de embriones, y además de todo eso hemos utilizado nuevos protocolos que hacen que el riesgo de hiperestimulación ovárica pues sea prácticamente nulo. Lo digo porque esta semana estoy viendo, pues es muy frecuente, muy frecuente, que en los ciclos de cuando vamos a hacer las punciones, pues las indicaciones de cualquiera de los miembros del equipo ha sido: vamos a congelar todos los embriones, se van a guardar y ya los transferiremos en ciclos de descongelación. ¿Por qué? Pues porque esta mujer ha respondido bien, ha respondido, ya no digo exagerado, porque cuando nosotros vemos que una mujer puede responder mucho, pues lo primero que hacemos es dar una estimulación suave, ¿no? Una estimulación suave, una estimulación no intensa, no fuerte. Y en estos casos pues ya vemos que esa estimulación, a pesar de eso, muchas veces ya se ve que hay una alta respuesta que hace que empiece a aparecer un riesgo de hiperestimulación ovárica, que aunque nunca podremos decir que está abolido por completo, sí que si el riesgo empieza a ser más elevado de lo que debería, pues optemos por protocolos de congelación, protocolos de inducción con fármacos especiales que hacen que el riesgo de hiperestimulación sea más bajo. Hay una ley en reproducción asistida que es que no hay hiperestimulación, o casi nunca la va a haber, con estimulación con Ovitrelle, al revés, que si no se pone esa medicación, el Ovitrelle, que es la última fase de los tratamientos de reproducción, el medicamento que hace que maduren los ovocitos, que completen su primera división meiótica, que se produzca la ovulación y que el cuerpo lúteo se transforme en aquello que se llama cuerpo lúteo. Lo que es un folículo muta a una cosa que se llama cuerpo lúteo. Sin eso, pues no va a haber una hiperestimulación. Si usamos otros protocolos, digamos otras medicaciones que producen un pico de LH mucho más suave, más pequeño, y que hace que la fase lútea, lo que viene después de la transferencia, de la punción y de la transferencia, pues el ovario no sea capaz de sustentar una gestación en muchísimos casos. Por lo tanto, en estos casos, cuando se utiliza el plan B, pues conviene congelar los embriones, ¿no? Esta reflexión yo creo que la he hecho como 3 o 4 programas, pero es que me gustaría que vieras, yo la traigo hoy aquí porque esta semana estoy viendo varias pacientes que ya han pasado por esa punción, que ya hemos congelado los embriones y que vienen para la ecografía de control después de la punción, y en muchos casos ya han tenido la regla, porque el hecho de que se utilice ese plan B que llamo yo hace que la regla baje antes, y ellas me cuentan que están estupendas. O sea, yo les pregunto, les digo: pero bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, me bajo la regla, estoy encantada. Pero la semana pasada, ¿cómo estás? Pues estaba hinchada. Es decir, vosotras mismas, por miedo a que no haya una hiperestimulación, muchas veces nos vais a contar que quizás, no digo que no digáis lo que ocurre, pero bueno, pues te estás hinchada, sois duras, aguantáis y vais contando, pues bueno, estoy más o menos bien, pero es que luego cuando veis que a la semana o los días ha bajado la regla, comparáis en qué estado estáis ahora con el estado que estabais anteriormente, y una paciente esta semana me decía: yo no me podía poner pantalones. Me tenía que poner mallas, creo que me ha dicho, o algo así, o no sé, una prenda, perdonadme mi desconocimiento de los nomenclatura de las prendas femeninas en cuanto a indumentaria, Entonces, pues me decía: no, es que yo no puedo, entonces no me podía poner eso. Entonces, pensad que, en efecto, ese tipo de la sensación que tenéis una vez ya llega la regla os hace ver cómo estáis normalmente, ¿no? Y a veces perdemos un poco el norte en el sentido de que ya nuestra percepción de cómo nos encontramos
pues durante la estimulación, con tanta inyección, con tanta presión, con tanto control médico, pues a veces minimizamos un poco los riesgos. Y si en ese punto utilizamos el protocolo estándar y transferimos, pues hay más riesgo de hiperestimulación ovárica. Y como las tasas de embarazo, y esto ya sé que me repito, pero es que habiendo vivido la época en las cuales existe riesgo de hiperestimulación, en las cuales se acumulaba líquido y se podía provocar esto que llamamos un síndrome de hiperestimulación ovárica, y viendo que prácticamente ya esto nunca ocurre, e insisto, que no siempre, nunca podremos decir que nunca se podrá eliminar por completo, nunca, y que si alguna de vosotras padece una hiperestimulación ovárica, no va a ser por un desconocimiento de los protocolos, sino que a veces, a pesar de todo, con estradioles normales, incluso con respuesta normal, podemos encontrarnos que la señora tiene igualmente una hiperestimulación ovárica, ¿vale? Porque no conocemos todo de cómo es el funcionamiento, digamos, molecular o bioquímico no, fisiopatológico, de por qué algunas mujeres pues acaban con una hiperestimulación, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha investigado muchísimo al respecto y insisto en que por mucho que digamos que se va a intentar disminuir lo máximo posible. Estamos hablando de tasas que ya son muy bajas, yo diría excepcionales, pero no son nulas. Podemos encontrarnos con alguna de vosotras que acabe con un síndrome de hiperestimulación ovárica, y en muchísimos casos eso se debe a que hay una gestación detrás que está estimulando la placenta y haciendo que se siga produciendo esa HCG, ese ovitrey, entre comillas, natural del cuerpo de la placenta, que hace que sigáis una hiperestimulación. O sea que incluso esas hiperestimulaciones que podamos encontrar pues van a ser hiperestimulaciones que van a reflejar que muchas veces que hay una gestación, ¿vale? Una gestación detrás. Bueno, la cuestión está en que maravillosos protocolos actuales y que cada vez, afortunadamente, son muchísimo más seguros. Nada, era mi comentario de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que en nuestro centro lo podéis encontrar en internet como www.finmadrid.es, y que os animo a que comentéis algo en iTunes, que digáis qué os parece el programa en iTunes o en iVoox o en el blog. Pero vamos, yo creo que en iTunes y en iVoox, iVoox se escribe I-V-O-O-X, iVoox, debe ser en inglés o algo así. iVoox es una plataforma española de todas formas. Y que nada, muchísimas gracias de corazón por estar ahí y hasta el próximo programa. Chao, chao.